Bueno, vamos a regresar después de haberse cortado la transmisión por falta de energía eléctrica. Por ahí nos desconectaron el cable que nos suministran en estos equipos electrónicos para poder llevar a cabo ya pues en este caso la transmisión. Estamos aquí presentes en la categoría juvenil femenil, entre el equipo de Tamix, el equipo de Totontepec. Tiene la ventaja el equipo de Tamix, 12 puntos a 5. 5 tiene el equipo de Totontepec y 12 puntos el equipo de Tamazulapan. Todavía en movimiento el esférico tiro que realiza esta jugadora de Tamix. Y vamos a ver, segundo lanzamiento libre. Así es, señoras y señores. Bueno, pues ya un poco tarde, ya en estos momentos. Bueno, pues por supuesto, el equipo que es el equipo de coberturas que nosotros le llamamos coberturas Gembox, equipo que se traslada al lugar de llevar a cabo la cobertura, pero también en la cabina central están compañeros y compañeras. También mandamos, pues en este caso, el agradecimiento, los saludos a la compañera Estela y a la compañera Soraya, quienes están en cabina para que también estén pues muy atentas para recibir la señal, recibir la transmisión y allí pues también entonces generar esta transmisión. Pues muchas gracias, 1000 watts de potencia, nuestro transmisor llegando un poco más de 40 localidades, un poco más de o casi 100,000 radioescuchas y más, sobre todo cuando hay eventos de este tipo donde muchas personas nos sintonizan. Esperemos, bueno, de que la frecuencia 99.1 allá en San Juan, Huichicobi, estén retransmitiendo y bueno, pues a través de las redes de internet estamos llevando a cabo. Esto parece que va a terminar a favor del equipo de Tamix. Varios equipos que la selección, la delegación de Tamazulapan, por supuesto, equipo anfitrión, delegación anfitrión, comunidad anfitrión, que han metido pues varios equipos a la gran final y así lo están demostrando con este poderío en el deporte ráfaga que es el básquetbol. Este partido le faltan solamente 3 minutos con 40 segundos y sigue avanzando el equipo de Tamazulapan, marcador 5-13, marcador 5-13. Pues en estos momentos falta la categoría, después de este partido vendrá la categoría juvenil varonil. Seguramente de allí vendrá la categoría femenil libre. Después vendrá la categoría veteranos libre, perdón, la categoría es veterano varonil y el último será la categoría libre. Alrededor de 4 partidos que nos restan en estos momentos, en esta Copa Regional. Así es que pues los invitamos para que sigan en sintonía, para que sigan en la radio, seguramente ya en camita, que están escuchando, tendrán su celular en la mano para escuchar la frecuencia del 107.9 o si no a través de la internet, si usted quiere ver los partidos ya a través de la video, la multimedia, que también estamos haciendo pues uso de esta tecnología. 5-16 es el marcador, repetimos, parece que Tamazulapan, pues otra copa se queda aquí en este lugar en Tamazulapan del Espíritu Santo. Así es que a todas las personas, muchos equipos que se quedaron en el camino, no tenemos el dato exacto, alrededor de 1500 deportistas que participaron en las diferentes categorías, en diferentes ramas y así, pues así estamos terminando esta 36 edición de esta Copa Regional Mije, 17 años lo que estaba comentándose, llevándose aquí en esta población de Tamazulapan. Entonces, ya algo de trayectoria, algo de trayecto que ha tenido pues esta Copa Regional Mije, y más que nada en el evento de básquetbol, como también se estaba dando mención, precisamente están las copas, está también integrándose la del fútbol, también en fútbol la Copa Regional en el deporte de fútbol. Entonces, así se está incrementando, por supuesto, una gran organización que implica pues llevar a cabo este evento, que implica a la autoridad, el ayuntamiento
ayuntamiento de Tamazulapan, a la población, y parece ser que también, según la característica, los donadores quienes aportan pues una aportación económica o en especie pues para que este evento se lleve a cabo. Ya este partido parece que ya en realidad ya lo tiene el equipo de Tamazulapan, así es que solamente tendría que estarse preparando el equipo de juvenil varonil, de ahí seguramente femenil libre, de ahí seguramente la categoría de veteranos, y lo último será la categoría de libre varonil. Y ya casi se termina, se está terminando, se va acabando esto en esta categoría juvenil femenil entre el equipo de Totontepec cediendo como toda posibilidad, solamente pues tienen 5 puntos hasta en estos momentos contra 16 de Tamazulapan, y todavía hay 2 posibilidades de tiro para la selección de Tamazulapan. Así poco a poco ya se está terminando este evento. Las personas muy concentradas, las personas están aquí al contorno de esta cancha. El partido que se volvió un poco, ahora sí, flojito, por así llamarlo. No hay mucha tensión, solamente pues ya dejando que se consuma el tiempo, que vaya avanzando, y ya con esto pues estará dando el silbatazo final. Así se dio a conocer. Bueno, no mucha batalla dio el equipo de Totontepec Villa de Morelos, y que pues al marcador así lo están definiendo. Entonces pues ahí se termina este partido en la juvenil femenil y se lleva la copa, en este caso la comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo. Vámonos entonces, sí, más bien entonces siguen veteranas. Ahora, siguiente partido, quieren acabar ya con la rama femenil, veteranas, pero también falta la libre, mujeres, y que, bueno, es cierto, había también categoría de veteranas. Entonces sí nos faltan otros partidos, y bueno, pues así es que alrededor, pensando de 1 hora y media más o menos 1 hora y media. Entonces, pues ahí está este evento. Pues muchas gracias ahí a toda la gente, a las personas quienes están pues en este caso acompañándonos aquí al contorno, respetan sobre todo este espacio para los medios de comunicación, entre ellos esta estación de la radio Humboj. Pues muchas me shamik tukmadei pues ma hatsne ham zuch kapot ya aspatmadode ya da hona push ya da radio Humboj. Pues adende ya da tsunya pik tame ja atne reshno tame ja atne snaha oni ku ya da hona push ku ya da radio hale nik ja de knash ya da copa regional ya da copa gelatao oyomon aiden pues ma kyatsuch kabad pues adende de ya da hasta kunum ya bad ya da hadu kuyats midu kuyats midiyan de ya da weste tuktonik tanapot pues hanam zona bad linuan us nazwe han he nyam tiatsnik sham tuknum ja atne pues te azue te asnik shazat go khme o ham zan go ngap spok te pana zu jatin min te na azya manaden pues kamna ke ni choki uneta tung pizon o ham sa naiden me pon ham naden ya atichon de ham pues sham gosh ma ndih ya la cabina central haman guk te shama Soraya Estela pues naden nada más ha show a tiempo ha chu ham ya naden pues no ado kapot pero kuya ataden mai ha shat patmado ya la khana push da radio Humboj. Bueno, estamos de nim, pues ya otro mun, pues ma bat ne ya hasta ushik shmach mil nash ya ha khana pushik patmadoi ha khana push na de igual pues yik amadonash pues ade znya ado ha znya khut kukat ku ya ade na ha patmado de kumej patmadoi me sam na de ya ad khnot te kot to mas na de du ye pues ade de nya ade sham pues nik bizim ya da wayuk ma ya da atukno met kah sham ya na de ne shayigwe Hayek Tanepot, Sakuyochten, Hanamaziokun, Mabado, Mashik, Sábado, уже domingo, de Sham, lunes, Zadenia, Danao, Nayuk, Yak, Nadenia, Dan Rich, Yapoch, ya da Humboj, Naden, pues ya Piohats, Momet, Samzon, Dan, Moham Patmado, de ya da Awayuk, Tashon Doctor, then una octa, Kuyat, o Kujat Naden, pues Yikito, Yat Naden, Yiguamada, Yigwe, Yikamdo, Yikito, Yikamdo, Midion di Amazon entrevista, pues adentro nada, Yigwe, pues a Nadena Awayuk, Yikpuktak.
Pues ya de shapa duga au ayuk nadin yigwe pues yiknagash ma has nadin da pusa najuk mado ma has nadin da najuk nahaw ma has nadin nisham pues ya da au ayuk kiyak pues muktak tadin au ayuk yigwe yajik takapsh ya at nadin yigwe au ayuk kiyak o mais muktak tadin patmado de mug descuido pues adin ya tuyo ya da nagash na mazyak ni bardo pues vamos a continuarle en lo que se están realizando los calentamientos. Este es la categoría, ¿qué categoría es? Libre, ¿verdad? Veteranas. Ah, veteranas, 40 años y más. Adelante, Nibardo. Gracias, Rubén. Avanzamos con este partido. En estos momentos ya están haciendo sus calentamientos las jugadoras en la categoría veterana. Tamix contra Cuatro Palos. Cuatro Palos son los que tienen el invicto en estos momentos. Y así es como estamos presenciando, están realizando sus calentamientos. Tamazulapa, municipio de esta localidad, y Cuatro Palos de la agencia que quede aquí a 1 hora y media, 1 hora más o menos de Tamazulapa hasta Cuatro Palos. Así es que en estos momentos veteranas están haciendo sus calentamientos en estos momentos. Invicto tiene el equipo de Cuatro Palos. Así es que si gana Tamix, vamos a presenciar otro partido. Y si Cuatro Palos dice que nosotros tenemos que ganar, eso va a ser el único partido de básquetbol. Así es que, señoras y señores, esta es la que estamos presenciando en estos momentos. Son los partidos finales que ya estamos casi finalizando. Faltan 3, 4 juegos, partidos, que todavía viene el platillo más fuerte más al rato que vamos a presenciar. Y así es como estamos poco a poquito finalizando este partido Copa Mije 2022 aquí en Tamazulapa del Espíritu Santo. Así es que, señoras y señores, así es como vamos avanzando. Este es el partido ya a punto de iniciar para que este partido ya en breves minutos, ya nada más estamos esperando las indicaciones de los árbitros. Así es que ya también estos jugadores, las jugadoras que ya están recibiendo las instrucciones, ya los últimos indicaciones para que este partido inicie y así avanzar este espectáculo deportivo. Aquí nos están dando la información. Faltan únicamente 4 partidos después de 4 partidos. Estamos, ¿qué será? Unos 2 horas, Ranulfo, más o menos. 2 horas, son 20 minutos los tiempos de dos tiempos. Pero pues vamos a ver qué procede, pero pues vamos a tratar de avanzar siempre. Es cuando son finales y más ahorita que estamos en la Copa, muy importante porque ya muchos jugadores dejaron huella, muchos jugadores que tomaron, los niños y jóvenes también, que hoy fueron sus primeros juegos, y esa es la trayectoria, la tradición. Viene el saludo deportivo en estos momentos, señoras y señores. Así es que vamos a avanzar con este partido. Este partido se va a poner emocionante. Vamos a tratar de animar, de narrar este partido. Tamix contra Cuatro Palos, invicto a este equipo de Cuatro Palos. Entonces vamos a ver. Son estos equipos que en estos momentos arranca este partido. Tamix en estos momentos entra y el esférico es para el equipo de Tamix.
Hay un saque lateral que le corresponde al equipo de Tamix. Este es el espacio, este es el escenario que estamos presenciando en estos momentos entre estos dos equipos, Tamix y Cuatro Palos. 2 puntos, avanza Tamazulapa, 2-0 en estos momentos. Avanzamos tranquilamente en la número 9. Cuatro Palos, a ver qué hace esta jugadora. Combina a su compañera nuevamente al número 9. La 9 a la 5, la 5 nuevamente a la 9. Tira de esta manera y adentro. Una jugada espectacular. Así es que como van avanzando 2-2 en estos momentos. Apenas se está arrancando este partido, señoras y señores. Se están calentando poco a poquito. El frío se siente. El frío en estos momentos. Vamos a ver. Allí hay un 2 que marca el señor árbitro. El esférico es para el equipo de Cuatro Palos. Avanzamos con este partido número 9. Tranquilamente la número 9 avanza, coordina, dice. Allí combina a su compañera, la número 14. Busca con quién quiere tirar la número 9. Allí de nuevo a su compañera, la número 9 de nuevo. Allí de nuevo al número 12. Circulando el esférico. Busca, quieren tirar. Vamos a ver de media distancia y... No hay nada. Avanza en estos momentos Tamix. Estamos en la categoría veterana femenil. En estos momentos Tamix contra Cuatro Palos. 2-2 el marcador. 7 minutos y contando. Avanzamos allí el número 12 de Tamix. Hay una falta que comete esta jugadora de Cuatro Palos. El esférico es para el equipo de Tama. Saque lateral, la número 8. Así como ve, busca con quién, allí con el número 12 al número 8. Entra, quiere ir. Hay un robo de balón. Cuatro Palos avanza. Un 5 y pierde el esférico. Esta jugadora ahí va avanzando un rompimiento desde lejos. Desgraciadamente el esférico sale fuera de la cancha. Tamix nuevamente número 7. Vamos a ver qué hace esta jugadora. Combina nuevamente un robo de balón. 9. Vamos a ver hasta aquí. Por poco se va el esférico. Combina el número 12. 5 de media distancia. No hay nada. Allí de nuevo Tamix recupera el esférico. Así es como estamos presenciando. Cuatro Palos está desperdiciando las oportunidades. 2-3 oportunidades. Así es que Tamix 2-2 el marcador. La 9 va avanzando, Cuatro Palos. Vamos a ver qué hace esta jugadora. La número 10 a 14. 14, Cuatro Palos. Busca con quién. Con ahí el número 12. Quiere tirar. Busca a su compañera. Número 9. Quiere ir y se les oscura. El esférico sale fuera de la cancha. El esférico. El partido está un poco flojo. Está flojo, pero bueno. Vamos a esperar un poquito. ¿Cómo ves, Ranulfo, el partidazo ahorita entre estos dos equipos? Está empezando así como tú dices, Nibardo, anda flojo, 2-2. Como que están llegando, pero no concretan. Ha tirado varias veces Tamazulapan y no concreta más que 2 puntos. Al igual que el equipo que ahorita, que Cuatro Palos, no concretan. Esa es la gran desventaja que tienen ahorita, por eso es que 2-2. Lo bueno es que tienen la misma suerte, tanto el equipo de Tamix como el equipo de Cuatro Palos. Esta es la categoría de veteranas femenil. Adelante, Nibardo. Efectivamente, Ranulfo, este es el partido que estamos presenciando, 2-2, únicamente 5 con 15 segundos para que termine. El tiempo avanza lento. Se siente cuando el partido no hay tanta, cuando es un poco flojo, y eso es lo que el tiempo es eterno. Avanzamos con este
narración hay una falta que comete Tamix. El esférico es para el equipo de Cuatro Palos. Vamos a ver. El esférico. No, el esférico es para Tamix. Tamix, en estos momentos hay un 2 que marca el señor árbitro. El esférico es para el equipo. No, es una falta que indica el señor árbitro. Es una falta. 4 minutos por jugar. El esférico es para el equipo de Tamix. Vamos a ver qué hace esta jugadora debajo del tablero y hay 2 puntos. Foul y cuenta, indica el señor árbitro. Hay otro tiro adicional que vamos a presenciar en breves segundos. Se preparan. Vamos a ver qué hace esta jugadora. 4-2 en estos momentos. Tamix lleva la ventaja. 8. La 13 se prepara y no hay nada. Recupera Cuatro Palos. Avanza de esta manera. Vamos a ver la número 5. 5 la número ¿quién? Nuevamente al número 5. Allí busca su compañera, la número 9. Quiere tirar 5 de media distancia. No hay nada. Recupera Cuatro Palos. Busca. Allí nuevamente entra. Quiere tirar y ya. No hay nada. No hay nada. Así es como van desperdiciando en estos momentos Cuatro Palos. 4-2 en estos momentos. No hay canasta. El esférico no cae al aro. Tamix en estos momentos viene 8, la número 5, 5 a la número 7, busca circulando el esférico. Número 12 nuevamente al número 7. Es una bonita pase, pero desgraciadamente pierden el esférico. Tamix de nuevo desde 3, tira esta jugadora y no hay nada. Así es que en estos momentos la número 9, 5, el esférico es para el equipo de Cuatro Palos. Avanzan de esta manera con una jugada excelente y avanza número 9 nuevamente, número 10 desde lejos y le queda corto. El esférico sale fuera de la cancha. En estos momentos Tamix lleva el esférico. Número 5, la 8. Vamos a ver qué hace Tamix. Tamix allí pierde el esférico. Esta jugadora de Tamix y hay una... El esférico, el señor árbitro indica que el esférico es para el equipo de Tamix. Tamix allí de nuevo pierde el esférico. Cuatro Palos entra hasta la cocina y nada. Un error tremendo. Y así es como van perdiendo. No hay canasta. Tamix responde de esta manera. Tampoco no cae nada. Están muy... No sé qué pasa en estos momentos, pero no hay canasta, hay movimientos, van para allá y para acá y no vemos nada. Así es que 1 minuto para que termine este partido, señoras y señores. Este partido está muy flojo. Avanzan ahorita en estos momentos el score. El marcador en estos momentos es de 4-2. Tamix 2 puntos van arriba, donde Cuatro Palos están perdiendo. Hay 2 tiros libres que le dan a esta jugadora de Tamix número 5. Se prepara de esta manera y no hay nada. Viene el segundo lanzamiento. Vamos a ver. La jugadora ya está en la línea de tiro. Y así se prepara. Tira. No hay nada. Recupera Tamix, pero le cometen una falta. Para esto el señor árbitro indica que hay 2 tiros libres. Y así estamos avanzando, señoras y señores. Segundos para que termine este partido. Es el primer partido eterno este juego porque está muy... No hay movimiento, no hay combinaciones, no hay nada en estos momentos, señoras y señores. Así es como viene el primer lanzamiento y adentro viene el segundo. 5-2, Tamix va avanzando. No hay nada, recupera Cuatro Palos y el esférico sale de la cancha.
El esférico es para el equipo 4 palos. Segundos para que termine. Segundos para que termine este partido. 4 palos. La número 9 pierde el esférico. Y sale Tamix. Desperdicia. El esférico sale de la cancha. Viene el segundo. Viene 4 palos. Vamos a ver qué hace esta jugadora. Y no hay nada y tiempo. Y así termina este partido. 5-2. 5-2 en estos momentos. Es la categoría veterana femenil. Así es como estamos presenciando. Y el público, todo el mundo está calladito. Nadie no dice nada. Así es que vamos a ver el segundo partido, segundo tiempo, a ver qué tal. Sabemos que el invicto tiene el equipo de 4 palos, las jugadoras. Entonces, si ahorita vemos que Tama está ganando, vamos a tener otro partido. Ranulfo, ¿cómo ve? Ahí estamos. Lo que estaba yo pensando, Nibardo, tal parece que puede venir un segundo partido. A menos que 4 palos se aplique en este segundo periodo. Al fin y al cabo el marcador nada abultado, 5-2. Precisamente se terminó el tiempo de descanso. Nos vamos a ir a la segunda parte, al tiempo complementario. Y la pelota lo va a poner en movimiento el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan. Dice la número 5 de 4 palos, sí, que 4 palos. La pelota es a favor de 4 palos. Ya está la pelota en movimiento. La número 9. 9 busca, observa por dónde. Encuentra receptor a la número 10. Lanzamiento de la 10. No hay nada. La pelota en poder de Tamazulapan. Tamazulapan avanzando. Van arriba en el marcador. Es la número 6. 6 con la pelota a la 8. La 8 buscando por dónde. Encuentra receptora número 7. Esta número 7 empieza a pelear la pelota. La 12 lanzamiento. No hay nada. La pelota iba a haber contrarremate, pero algo pasó, se escurrió la pelota y la perdió momentáneamente. Hay una falta. Hay una falta, señoras y señores. Entonces, nos vamos por la línea de fondo. Por la línea de fondo a favor del equipo de Tamazulapan, de Tamix. Tamix con la pelota, observa panorama. ¿A quién? Encuentra receptora, la número 7, de la 7. La 7 buscando a su compañera, paseando la pelota. Encuentra a nadie porque ella misma se anima a tirar. No hay nada, contra remate tampoco. Por eso el marcador se mantiene 5-2. Hay tiros. Lo que no hay es puntería porque no entran las canastas. Viene el segundo intento. Primer intento que diga. Está en la línea del castigo la número 12. Primer intento, nada. Segundo intento para la número 12 de Tamix. De Tamix. Ordenando la oficial. Buscando, ya está todo listo. La formación está bien. Lanzamiento adentro. 7-2 el marcador. 6-2 por lo que veo. 6-2 el marcador. Viene 4 palos. 4 palos al abordaje. Ahí la 10. La 10 tira adentro. Ahora sí, 4-6 el marcador. 4-6 el marcador. No hay nada para nadie. Por eso decíamos. Viene Tamazulapan. Tamazulapan por ahí tratando de quitarle el invicto. La pelota se perdió. Se escurrió en el nivel de piso. Lo recupera 4 palos. Empieza su mejor momento. Viene el abordaje. La número 10. La canastera. La 10 buscando a quién. Encuentra receptora la 12. La 12 para la 9. La 9 va a tirar. ¡Ah! La pelota se atoró. La pelota se atoró. Malaya sea la hora. Cuando más emocionante estaba. Se puede cortar la inspiración divina y seductora. Ahí está la pelota. Ya se pone en movimiento la pelota. Ahora va a corresponder a Tamazulapan del Espíritu Santo, mije. Viene Tamazulapan al abordaje. Busca, observa el panorama. ¿A quién? La media vuelta al número 8, a la 8, la 8. Busca la 6, la 6. Ahí va bailoteando, encara. Está solita la 12, lanzamiento de la 12, no hay nada. Bajo la tabla. Se pelea la pelota y lo tiene 4 palos. 4 palos va a tener el avance desde la línea de fondo. Hay una falta. Hay una falta, por eso 4 palos tiene la pelota en su poder. 6 minutos, 4-6. Todo puede cambiar. Todo puede cambiar porque esto todavía no se termina.
con las canastas. Todo se pone bonito. Lanzamiento del equipo de 4 palos, no hay nada. La pelota lo recupera Tamix y no le permiten avanzar porque hay una falta. Hay una falta que le cometen a Tamazulapan. Presiona bastante desde la salida del equipo de 4 palos. Ahí está, observando. Es marcación personal, cada quien con su cada cual. Avanza la número 8. Tamix tiene que soltar la pelota. A la 6, y tiene que atravesar la media cancha, pierde la pelota. Viene al ataque, 4 palos, adentro. Foul y cuenta, reaccionó 4 palos. Se empataron y tiene un tiro adicional, me parece. 4 palos acaba de empatar y viene un tiro adicional para la número 5. ¿Cómo ves el panorama, amigo Nibardo? Vaya, vaya, reaccionaron el equipo de 4 palos. Puede suceder 6-6 en estos momentos. Ahorita vimos que 4 palos van con todo. Se empezaron a... Es de lo que yo quería ver hace rato. Así hubieran empezado y con eso, puntaje, hubieran avanzado más. Así es, Ranulfo. Claro que sí, Nibardo. 6-6 el marcador. Empieza a meterse al partido. 4 palos. Quiere liquidar en un solo partido esto. Está la número 5 en la pintura. La número 5 está en la pintura y se concentra. Está la número 5 en la pintura. Está en la pintura la número 5. Vamos a esperar cuál es su resultado. Está la número 5. Se prepara. Apunta, observa. No hay nada. Sigue empatado, recupera 4 palos adentro. Le dio la vuelta, señoras y señores. 8-6. Le decimos que estaba bien 4 palos. Y está en la marcación. Van arriba en el puntaje. 6-8. Viene entonces el avance de Tamazulapan. Aquí puede empatar, no hay nada. La pelota en poder de Tama. Segundo intento, tampoco viene un tercero. No hay nada. La pelota ya lo tiene 4 palos. Ahora apresuran la salida. Viene la número 5. Aguerrida la jugadora hasta la cocina. Lástima que no entra. No entra la canasta. Ya lo tiene el equipo de Tamix. Tamix va avanzando la 8. Ese tiro nunca tuvo dirección. Hay una falta. Hay una falta que comete la número 9 y se va a ir a la pintura Tamazulapan. Es la número 13 quien está en la pintura. 6-8 el marcador. 3 minutos 50 segundos y urgen las canastas para Tama. Esta es la final de veteranas femenil. 35 años hasta 40, ¿no? 35 hasta 40 seguramente. Vámonos. Son 2 posibles para la número 13. Si lo aprovecha, empata. Si no, primer intento. No hay nada. Viene el segundo intento. Aquí tiene que verse la puntería. Prepara, metralla, observa. No hay nada. El rebote que lo tiene Tamazulapa, contra remate tampoco. Ya la pelota lo tiene 4 palos en este momento la número 5. La habilidosa, la que corre como demonio por la casa. Está la número 5. La 5 va a tirar. No hay nada. La pelota está en juego. La vuelve a tener el equipo de 4 palos. La 9 encara. Segunda aproximación. Pierde la pelota. No. La recupera 4 palos. Finalmente se escurre. Pero dice la oficial que va a pertenecer a 4 palos. Ya hizo ahí la señalización. 4 palos va a tener la pelota. Ya está en movimiento. Ahí está la número 10 a la 9. La 9 va a tirar, se va a meter. Así lo hace, no hay nada. La pelota sigue en juego. La tiene nuevamente 4 palos. La 5 se mete adentro. Esto empieza a liquidarse 6-10. 2 minutos con 20 segundos. Tiene que reaccionar inmediatamente. Tamazulapa, robo de pelota. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Va a colar solita la número 9 adentro. Ya están 12-6. El marcador empieza a abultarse. Viene el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan con la pelota, la número 6. La número 6 buscando la 5. La 5 por ahí. ¿A quién encuentra? Encuentra ahí a la 13. A la 6 nuevamente. La 6 con la pelota, la número 8. La 8 quiere tirar, solamente amaga. Esa pelota se sale. Esa pelota se salió. Y va a ser
para Tama, lateral para Tamazulapan. Avanza la 6, se abre la puerta de par en par, adentro. Se dibujó que se fue abriendo la puerta de par en par. Aprovecha Tamazulapan, 8-12 el marcador. Se va a la pintura, entonces va a tener un tiro adicional. Se va a tener un tiro adicional esta jugadora, la número 6. La número 6 prepara, metralla, observa, apunta. ¡Ah! No hay nada. Sigue siendo para Tamazulapan. Sigue siendo para Tamazulapan. La pelota por la línea de fondo. Ahí se pelea fuerte. Ahí se presiona. No quieren que reciba la pelota Tama. La pelota se va a escurrir. Esta se fue. Y va a venir el avance. Segundo, señoras y señores. Segundo. Esto se está terminando. ¿Qué pasa? ¿Por qué se detiene el juego? Segundos, segundos. La pelota es para 4 palos. Lateral para 4 palos. Avanza 4 palos la 5, la incansable. La que corre por todos lados. Viene la número 10. De aquí 4 finales y ya nos vamos. Intercepta la jugadora de Tamix, la número 12, pero no hay mayor consecuencia. Simplemente un ligero atraso en su avance. Viene la 12. La 12 con la pelota va a entrar. Antes hay una violación, dice la 5. ¡Vamos! No perdamos la concentración. La pelota en movimiento. Tama todavía tiene esperanza y es una verdadera posibilidad. Viene Tamazulapan con la pelota, robo de pelota no hay nada. Presionan a Tama. Tama ya avanza, la 8. La 8 avanza buscando a su compañera que es la número 6. La 6 busca, espera receptora. ¿Quién tiene? Tiene por un costado la número 5. La 5 va a tratar de meterse, se mete, tiro de 3, no hay nada. La pelota está en poder del equipo de 4 palos. Se van a echar a correr. No, dice la 9. Mejor voy con calma. Mejor magistralmente voy matando el tiempo. La 5 todavía se para, observa el panorama. A la 9 nuevamente jugando con el tiempo. La 10 va a tirar de 3. ¡Adentro! Bonito triple, señoras y señores. Va a ganar 4 palos, eso que ni qué. Se va a terminar en este momento el partido. Se acabó. 8-5 el marcador. 8-15 el marcador. 8-15 gana 4 palos magistralmente. Es como cambiarle el rostro al partido. La primera parte sumamente aburrido. Por ahí nos estábamos bostezando, pero en la segunda parte la afinación que hizo 4 palos mejoró bastante. Y con eso, pues ya ganaron. Ya ganaron. Siguen ganando, dijeran ahí los cronistas del sonido local. 4 palos siempre ha estado con el triunfo y sí que juegan bonito. Juegan bonito estas señoras, seguramente, pero deportistas en este momento. Y ganaron la Copa Regional Mije en la versión número 36. 36º campeonato de básquetbol en el año 2022. Así se está viviendo. Así estamos también padeciendo el frío en este momento. Hace frío. Ya tenemos la mitad del cuerpo congelado. Seguramente. A ver, igual y sí. Sí, ahí está. Perfectamente. Vamos a la entrevista. La gran final entre Tierra Blanca y Santa Cruz Tlahui. Vamos a tener el encontronazo. Pues ahora continuando con estos partidos, está casi pues llegando, finalizando este evento, esta Copa Regional Mije. Tenemos al entrenador del equipo de femenil. Tienen las copas y bueno, pues ahora sí platicar un poco cómo le han hecho para pues llegar hasta este lugar, la gran final. Señor entrenador, me dice su nombre y bueno, entonces al equipo que ha llevado usted a la gran final. Bueno, mi nombre es Iván Jiménez Aguilar. Estuvimos en la final con el equipo cadete varonil de Tamazulapan, con el equipo juvenil femenil de Tamazulapan y ahora con el de 4 palos de la categoría de veteranas. En el caso de los equipos de Tama, pues ha sido un trabajo desde por ahí del mes de febrero que estamos trabajando con la comunidad, viniendo a entrenar acá con otro compañero. Es un trabajo de equipo con Neftalí, otro entrenador, y previo a eso hemos estado trabajando de manera muy cercana
el profe Gil, que es el que traía algunos grupos que ahora tiene cargo en su comunidad, es el regidor. Entonces venimos básicamente a apoyarlo porque él tenía cargo, pero la verdad es que él ha estado haciendo un trabajo ya de años, muy buen trabajo, por ahí coincidió con nosotros o coincidimos nosotros con él y hemos estado colaborando. Él ha estado trabajando con sus muchachos en campamentos, en clínicas que organizamos en Oaxaca, algunas hicimos por acá también, con entrenadores extranjeros. O sea, es un trabajo constante de muchos meses, quizá de años, al menos de que yo lo conozco es por ahí 1 año y medio, 2, pero es eso, ¿no? Es la constancia que le han puesto los muchachos, las niñas, para que puedan pues, lograr estos triunfos. Pero entonces para llegar a estos resultados, porque Tamazulapan, la población, la comunidad y sobre todo los deportistas, los jugadores, ¿hay potencial? ¿Qué hace falta para potenciar esas habilidades? Hay potencial en toda la región, no en Tamazulapan, en todo. Todos los equipos aquí, femeninos, varoniles, tienen gente muy interesante y gente que quizás no desarrolló lo suficiente porque lo que hace falta es que puedan entrenar mejor. Es muy importante que se busque la forma de que los entrenadores se capaciten para que puedan ellos formar a estas generaciones de muchachos y no se pierdan, porque la verdad que el talento es enorme, ¿eh? Y es algo que yo digo desde hace tiempo, no es algo que lo estoy diciendo ahora. La verdad que viene uno a la sierra y al pueblo que uno llega hay gente interesante. Por desgracia muchos no tuvieron la oportunidad de tener un buen entrenador. Al hecho de entrenar también se agrega que tiene que haber mejores competencias. Y yo lo digo esto con el mayor respeto posible, porque es algo que yo al profesor Gil se lo planteé porque él es regidor de educación. Digo, por ejemplo, ahora las finales, es muy triste jugar 2 tiempos de 10 minutos, que con tiempos fuera y con faltas los niños, los muchachos terminan jugando 5 o 6 minutos por tiempo. Eso no ayuda en nada al desarrollo. Es muy bonito ganar, se siente muy bien, pero si la idea fuera desarrollar, hay que mejorar esos formatos de competencia, porque en realidad no ayudan. Con los niños, por ejemplo, tuvimos niños que estuvieron todo el día esperando para jugar y eso no tendría que pasar con niños. Los niños tendrían que venir, saber a qué hora juegan, contra quién juegan, porque además no es necesario que en esa categoría compitan, tenga que haber un campeón. Y es un proceso, ¿no? Que hay que irlo llevando paso a paso, cada categoría hay mayor exigencia, pero en realidad hay que cambiar muchas costumbres, que yo sé que es difícil, no es fácil, y también lo digo con mucho respeto. Los torneos de las comunidades donde hay fuerzas económicas hacen demasiado daño, hacen más daño, es más el daño que el beneficio. Todas las convocatorias que me toca leer dice la comisión tal para fomentar el deporte organiza el torneo. Si quisieran fomentar el deporte, no digo que no hagan torneo, yo respeto las tradiciones, yo soy serrano también, soy de Jiacuí, pero si se van a gastar 300,000 pesos en premios en la fiesta, podrían gastarse la mitad y con la otra mitad contratar un entrenador, capacitarlo, comprar material y darle todo el año a sus niños, a sus jóvenes, la oportunidad de trabajar como debe ser. Y seguramente que la fiesta, al fin de año, van a tener todas sus categorías con muy buen nivel y si toda la región hiciera lo mismo, se los prometo que sería mucho más emocionante, mucho más bonito que lo que se hace, ¿no? Que bueno, no sé aquí ahora qué esté pasando, pero viene gente externa, no deja nada, se lleva el dinero. Es una opinión personal, claro que sí. La digo con respeto y la digo con cariño porque le digo yo soy serrano y yo quisiera que todo este potencial que hay realmente se desarrollara. Con toda esta pasión que hay en la sierra por el básquetbol, en concreto ahora en la Sierra Mije, era para que Oaxaca tuviera jugadores en universidades, en primera división. ¿Por qué no pensar en alguno en el profesional? Porque no es de verdad, hay muchísimo talento, pero si no se le da el debido desarrollo, va a seguir pasando lo mismo y eso es triste. Lo digo, lo repito, lo digo con respeto, no quiero que nadie se ofenda, pero quizá tenemos que cambiar un poquito el chip si queremos que realmente esto trascienda. Es muy bonito, el folclore, la tradición, la pasión, quizá habría que ponerle un poquito más para que nuestros niños tengan otras oportunidades, porque hablar de deporte es hablar de salud y hablar de educación y quizá tener a muchos niños, si no en universidades de primera división, pero sí en todo el país en universidades donde además puedan tener una profesión, después ejercer una profesión. O sea, el básquetbol abre muchas oportunidades y muchas veces con todo lo que hacemos con buena intención, pero no de la mejor manera, se las estamos negando. Perfecto. Su nombre, entrenador, procedencia es de Yacuí. Yo soy de Santiago de Yacuí. Su nombre, Iván Jiménez Aguilar.
Muchísimas gracias ustedes. por estos comentarios y sobre todo yo creo que datos interesantes que da usted. Bueno, pues ojalá y sirvieran de algo. Claro que sí. Muchas Gracias, gracias hasta luego. y felicidades. Claro que sí, señoras y señores. Claro que sí. Ya está en la cancha el equipo de Santa Cruz Tlahui Toltepec contra Tierra Blanca. Pelota en el aire y juego. Viene el equipo de Tierra Blanca. Ese, la oficial que regresando pelota, así que me parece que ya va a pertenecer al equipo de Santa Cruz, la agencia de Santa Cruz, Tlahui Toltepec. Juegan bonito. Viene la número 5, el número 5. Ahí nuevamente la pelota con quién? Con el 9. El 9 por un costado. Se va a elevar. No hay nada. La pelota sigue perteneciendo a Santa Cruz. Por algo llegaron a la gran final. Viene el avance de Santa Cruz. Lanzamiento, no hay nada. Lo tiene Tierra Blanca, va a colar. Falta. Falta, señoras y señores. Aquí estamos presenciando este partido. Es la primera parte. Bonito partido. Van a venir dos posibles para el equipo de Tierra Blanca. Prepara metralla, apunta a fuego. Adelante, amigo Rubén. Te toca narrar esta primera parte. Bien, entonces está el equipo de Tierra Blanca, Santa Cruz, Tierra Blanca. Y por supuesto, contra Santa Cruz, Tlahui Toltepec. Se abre el marcador, un punto arriba la selección de Tierra Blanca. Mientras tanto, el equipo de Santa Cruz Tlahui, se quiso ir, pero se resbaló. Y eso hace que la bola sea peleada por el equipo también de Tierra Blanca. En poder el esférico Santa Cruz Tlahui, número 7. ¿Quién tiene la recepción? El número 5. También se resbaló. Robo de esférico. Santa Cruz, Tierra Blanca. No se entendieron estos muchachos. Estamos en la categoría juvenil varonil. Mientras tanto, número 11, seguramente después de este partido entraremos con femenil libre. No, exacto, el esférico número 11, Santa Cruz Tlahui, tira y nada. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el equipo de Tierra Blanca, número 6, se va, resortea y nada. Lo tiene Santa Cruz Tlahui, número 11, se va Santa Cruz Tlahui, tira, pero hubo bloqueo. Y el esférico va a ser para el equipo de Santa Cruz Tlahui, jugador número 11, muchachos, que se está estirando. Este jugador número 11 de Santa Cruz Tlahui se coloca en la línea de los tiros libres. Un punto solamente hay en este partido y lo tiene el equipo de Tierra Blanca. Santa Cruz, Tierra Blanca y Santa Cruz Tlahui Toltepec. Un punto arriba el equipo, la selección de Tierra Blanca. Adelante, apreciaciones, Ranulfo. Estamos empezando bastante bien. Los dos equipos traen garra, traen muchísima velocidad. Son de hule. Se resbalan, se caen y no hay dolor. Eso se aprecia donde estamos. Pero finalmente va a ser un partido candente. Gane quien gane. Ahorita los primeros segundos están jugando. Ahora sí que otro nivel, Dios. Adelante Rubén. Bien, vamos entonces. Nos habíamos quedado en los tiros libres de este jugador número 11 de Santa Cruz Tlahui Toltepec. Va a realizar el primer lanzamiento libre, mide distancia, eleva el esférico y adentro. 1-1 es el marcador. 1-1 el marcador. Número 11 de Santa Cruz Tlahui tiene el esférico. Va a ser el segundo tiro y adentro. 1 punto arriba la selección de Santa Cruz Tlahui Toltepec. Al abordaje el equipo de Santa Cruz, Tierra Blanca tiene el esférico, buscando por dónde, quién lo tiene, quién tiene el receptor es el número 0, tira, tableré y nada, ¿quién lo tiene? Lo tiene por altura el equipo de Tierra Blanca y peleándose el esférico, lo tiene Tlahui. Peleándose el esférico, no lo dejan, se lo quitan, pero hay que proteger, hay que guardar ese esférico, porque dice la ley de la alternancia, se marcó bola entre dos y el esférico va a poner en movimiento el equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca se va
Tierra Blanca. Tierra Blanca se va a ir Tierra Blanca. Tenemos un dato ahí de Tierra Blanca. Ahorita lo decimos cuando se solicite tiempo. En poder del esférico el equipo de Santa Cruz Tlahui. Santa Cruz Tlahui, número 11, 11, haciendo que se hagan la rotación. Número 11 se quiere ir combinación, pero hay una falta que cometió el equipo de Santa Cruz Tierra Blanca. Y el esférico va a ser posesión de pelota para el equipo de Santa Cruz Tlahui. Vaya que el equipo, la selección de Santa Cruz hoy está presente en esta gran final categoría juvenil varonil. Juvenil varonil, el esférico es para el equipo de Santa Cruz Tlahui. Bolita para quién, para Santa Cruz Tierra Blanca. Tierra Blanca se va buscando, busca receptor, así lo encuentra y pivoteándose el esférico más de media cancha, llegando a terreno que defiende el equipo de Santa Cruz Tlahui. Número 0 del equipo de Tierra Blanca, quiere meterse, quiere irse, pero no lo dejan. ¿Quién tiene receptor? El número 10, vaya descolgada. Ahí está esta jugada que implementó el equipo de Tierra Blanca. Le dieron la vuelta, marcador 3 para Tierra Blanca, 2 para Santa Cruz Tlahui. Número 11, el 11, ahí este jugador del equipo número 5 de Santa Cruz. El número 11, este jugador, movedor de esférico del equipo de Santa Cruz Tlahui. ¿Quién tiene el esférico? Lo tiene. ¡Ay, el bloqueo! Se está avanzando este muchacho número 13 de Santa Cruz Tlahui, pero lo bloquearon y por eso le van a dar 2 posibles. Número 13 entonces se perfila para realizar el primer lanzamiento libre, tira y adentro, se empata el marcador a 3. 3-3 es el marcador. Número 13, segundo lanzamiento libre de Santa Cruz Tlahui, se perfila, tira y nada. ¿Quién lo tiene? El equipo lo tiene el equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca tiene el esférico, va rápidamente Tierra Blanca llegando a medio terreno, el esférico para Tierra Blanca, combinación al número 5, este alto quiere meterse, tira, nada. ¿Quién lo tiene? Lo tiene de rebote el equipo Tierra Blanca, número 10 al 6, el 6 se va, pero foul ofensivo, dice el señor oficial. Le marcan al jugador número 6, iba como toro salvaje este jugador número 6 y el esférico para este jugador movedor de esférico número 11, este muchacho de Santa Cruz Tlahui, número 11 al 7, el 7 tira, el 7 de Santa Cruz Tlahui. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el equipo de Tierra Blanca, pero alguien ahí se desesperó del equipo de Santa Cruz Tlahui, número 7. Y el esférico es posesión de pelota para el equipo de Tierra Blanca. Hay un tiempo, hay un dato, Ranulfo, que hay que dar lectura porque aquí nos lo dieron. Así es que, adelante. Claro que sí, están agradeciendo los del equipo de Tierra Blanca, juvenil varonil, al ciudadano Audel Rodríguez Domínguez y a la familia Gloria Pérez Martínez. Son donadores de varios juegos de uniformes y de tenis. Muchos saludos. Están radicados allá en California, Estados Unidos. Decíamos, cuando hay trabajo de equipo, cuando cada quien aporta su granito de arena, aquí está el resultado. Está jugando muy bien Tierra Blanca, está jugando muy bien Santa Cruz. Adelante, seguimos, Rubén. Muy bien, ahí está, pues agradecimientos por parte del equipo de categoría juvenil varonil de Tierra Blanca. Es el agradecimiento pues a la persona, a la familia que apoya, porque todo es importante en el deporte. Vámonos entonces al abordaje, el equipo de Tierra Blanca eleva, ¿quién lo tiene? Por altura el equipo de Santa Cruz Tlahui, se va y nada. Vaya, no tenía receptor, tuvo que tirar pero no encestó. Al abordaje el equipo de Tierra Blanca, número 0, se va el bloqueo, sale perfecto el equipo de Santa Cruz Tlahui, se va el número 5 a quién, el número 7, el 7.
Se empezó a pelear el esférico y todavía tiene en poder el esférico el equipo de Santa Cruz Tlahui. Santa Cruz Tlahui tiene el esférico, el número 11. El 11 quiere meterse el 11. Por donde el 11 receptor pasea la asistencia, se va. ¿Y quién tiene el esférico? Lo tiene el número 11. Se eleva, pero hay una violación, dice el señor juez oficial. Así es que el esférico entonces corresponde para el equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca en movimiento del esférico. Ya casi se termina este primer tiempo y el marcador 3-3 hasta en estos momentos. Mientras tanto, el tiro de Santa Cruz, Tierra Blanca, nada. Lo bloquearon en el intento de tiro grandototote número 5 que presenta el pentágono de la selección de Tierra Blanca. Es saque, línea de fondo. Línea de fondo en movimiento, Santa Cruz, Tierra Blanca, la finta, tira, ¿quién lo tiene? Se acabó este primer tiempo, marcador, Tierra Blanca 3 y Santa Cruz Tlahui 3 puntos. Así es, señoras y señores, después de entonces vendrá el equipo femenil libre, de ahí seguramente veteranos y nos iremos con Juquila y Totontepec, así es que faltan 3 partidos. Faltan 3 partidos, siguientes 2 partidos está Tlahui, está la libre femenil, está Tlahui contra Yutla, después veteranos varonil, está Tlahui y no tengo con quién va, porque cuando nos dieron la lista creo que ahorita investigamos, son 3 equipos de Tlahui que van seguidito y luego la gran final Totontepec contra el equipo de Cáscaras de Juquila. Vamos a comenzar la segunda mitad, señoras y señores. Está bueno y bonito, está bajo el marcador, pero el partido está sumamente emocionante. Viene Tierra Blanca con la pelota.